Ok. Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria, con su servidora la pastora Olga María González. Gracias a Dios estamos iniciando otra semana, una semana que el Señor va a traer bendición a cada uno de nosotros. En esta tarde el Señor nos va a hablar de cosas importantes, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta nueva semana. Gracias porque nos gozamos ayer en el culto. Pero ahora, Señor, queremos que tú nos hables a través de la palabra, que nos instruyas, que nos retes a ser mejores. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer terminamos a hablar del centurión, pero ahora estamos en Mateo 8:14. 8:14 dice, y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Qué importante es ver el propósito que tiene Jesús para cada persona. El propósito, el Señor vino a la tierra a suplir necesidades de cada individuo y de familias. Y esta experiencia en la casa de Pedro nos muestra eso. Jesús iba a la casa de Pedro a descansar. Estaba muy cansado. Necesitaba descansar. Él había estado ministrando al centurión, había estado ministrando al leproso, había estado ministrando, y él estaba cansado. Así que llegó a la casa de Pedro y en vez de descansar, encontró que la suegra de Pedro estaba enferma. Así que él llega ahí y había una demanda ahí. Otra persona necesitaba ayuda. ¿Cuántas veces debe de haber sentido Jesús que ya no estaba en condiciones de dar un paso más? Sentía desesperadamente la necesidad de dejar caerse en la cama, pero había tanta necesidad. Esta era una mujer en una casa, no era una multitud, era una sola persona. No había multitud, no había publicidad, no había reconocimiento. Simplemente había una señora postrada en cama. Y este fue precisamente el propósito por el cual Jesús había venido a ministrar. Amaba y tenía el poder de ayudar de manera que ayudó. Hizo lo que pudo y cuando pudo, olvidándose de sí mismo. Fíjense cómo dice Mateo 20:28. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Qué tremenda palabra. Él nunca buscó que le sirvieran, él siempre vino a servir. También en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los individuos y las familias son importantes para Jesús. Tan importante una persona como una multitud. Con frecuencia dejaba la multitud para ayudar a una persona. Y aún ministrando a la multitud, con frecuencia fijaba su atención en una persona. En una persona. Tenemos que entender eso.
Él venía a suplir la necesidad de cada persona, la necesidad de la multitud, probar su naturaleza mesiánica, es lo que tenemos que entender. El primer propósito del poder de Jesús era suplir las necesidades de individuos y familias. Y eso lo demostró con tanto amor, que Él tiene interés en una persona que tiene necesidad. Jesús visitó al hogar de Pedro. Jesús visitaba los hogares de aquellos que le servían, que ministraban con Él. Tenía un cuidado y un amor muy especial por las familias de sus discípulos. Fíjense que ahí está Pedro como el esposo, la esposa, la suegra, Andrés el cuñado, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, que son amigos. También vemos ahí la atención que Jesús ponía a los niños, Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Pero en el 19:14 dijo, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor tiene cuidado de toda la familia. El Señor siempre tiene una palabra para cada parte de la familia. En Efesios 5:25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí mismo en Efesios 5, pero en el 28 dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El Salmo 128:3 dice, tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Saben que ninguna persona, ninguna familia son tan pobres o tan insignificantes ante los ojos de Jesús? Él siempre está dispuesto a recibir o a visitar y ayudar. Tenemos que entenderlo. Él tiene cuidado de todos. Pero ¿quién era la esposa y la suegra de Pedro? No sabemos. Esta es la única vez que la menciona. Ellas representan a todos nosotros los cristianos silenciosos y desconocidos. Hay cristianos que nunca vamos a saber, pero el Señor los conoce. Hay pastores que no conocemos, que son pastores de iglesias muy chiquitas, pero son importantes a los ojos de Dios. Hay personas que se sienten que no son dignas, como vimos al centurión, pero ante los ojos de Dios son dignos de que Jesús vaya y los visite. Ahí vemos que entró a la casa de Pedro y le cautivó inmediatamente la atención de ver a la suegra postrada en la cama. Ahí estaba postrada con fiebre. La necesidad le llamó la atención a Jesús. Precisamente su propósito en la tierra era fijar su atención en las necesidades de individuos y familias. A él le preocupaba la necesidad de la suegra de Pedro. Estaba enferma. Ya el Señor tiene cuidado de tus necesidades. Dice la palabra, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Entonces dice ahí la palabra de Dios, ahí en Mateo 8, dice en el 15, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Fíjense lo que hizo, tocó.
la tocó. ¿Saben qué? No tenemos idea lo que es tan especial cuando una persona te toca. Al tocarse, se comunica una calidez, una ternura, un cuidado. También es una manera de comunicar el poder. Cuando oramos y tocamos a la persona, este poder es una infusión de verdadera seguridad y confianza referida al motivo de la oración. Se nos asegura que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice 1 de Juan, capítulo 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, en Efesios 1:19 es un versículo muy importante. Efesios 1, en el versículo Efesios 1:19, dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Cuando tú le pides algo al Señor, tienes que saber que en Él hay una fuerza poderosa para ayudarte. Así que ahí lo vemos. Y dice también en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor siempre te va a dar más de lo que pides. El Señor no se conforma con darte poquito. Tiene mucho más que darte. Tiene mucha más bendición que rendirte. Así que tenemos que orar con fe, orar creyendo en el poder del Señor, que Él tiene gran poder para hacer todas las cosas. Gran poder. Tiene gran poder. Así que vamos a orar con esa fe, sabiendo que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si nos oye, vamos a recibir lo que le hemos pedido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde hemos aprendido, Señor, que una persona es importante para ti y que dejas la multitud para venir a ministrar a una. Y te damos gracias por ello, Señor. Yo te quiero pedir en esta tarde por Enrique Peña, Señor, que está en el hospital. Te quiero pedir que tú vengas a ese lugar y pongas tu mano sobre él, como lo pusiste en la suegra de Pedro. Padre, y que esa enfermedad salga. También te quiero pedir por Guillermo Lozano. Señor, quita, Señor, ese contagio en él. Y por todos los que están enfermos, queremos pedir, Señor, que tú pongas tu mano sobre ellos, sabiendo que los vas a sanar, porque lo estamos haciendo conforme a tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué hermoso es el Señor, qué preciosa es su presencia. Pero si tú en esta tarde reconoces que no lo conoces, ese es el momento de salvación. Solamente dile: Señor Jesús, ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Padre, líbrame de ir al infierno, porque yo necesito tu vida eterna. En el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana y vamos a seguir estudiando este pasaje tan precioso. Nos vemos mañana martes a las 6. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.